Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carolina Bautista, soy docente tributarista de la Escuela de Contabilidad Internacional. El objetivo de este video de refuerzo es actualizarlos sobre el cambio normativo y procedimental que tuvo la pasada reforma tributaria, Ley 2277 de diciembre del 2022. Haremos desde la parte conceptual hasta la parte práctica sobre el cambio que se obtuvo en este procedimiento salarial. Bajo un contexto general, la reforma tributaria, la Ley 2277 de diciembre del 2022, tiene unos objetivos claros, unos objetivos en donde se adopta una reforma tributaria para la igualdad y justicia social. También se consolida el ajuste fiscal. También lo que se hace es que los impuestos tengan esos principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema impositivo, logrando así reducir los beneficios tributarios para los segmentos de mayores ingresos, contribuir a la suficiencia de fuentes del gasto social y a través de la asignación más eficiente de los recursos y sobre todo ampliar la fuente de recursos, es decir, incrementar más esa parte de bases gravables e impuestos sobre los impuestos de orden nacional que se tienen. Vamos a hacer esa partecita como video de refuerzo sobre retención en la fuente salarial. Realmente tuvo un gran campo, un gran cambio frente a lo que se venía trabajando en rentas exentas y lo que se aprobó en la reforma tributaria. Siempre vamos a partir que existe una diferencia entre los ingresos laborales y los ingresos fiscales. No podemos decir que todo lo que se paga de manera laboral tiene que tener un efecto fiscal. Realmente sabemos que el ingreso fiscal es el que permite incrementar el patrimonio del contribuyente a través de incrementando el activo, disminuyendo el pasivo o una combinación de ambos conceptos, incremento activo o disminución del pasivo. Los efectos laborales son los que se pactan directamente en el contrato laboral. Es decir, si yo tengo un salario, tengo una bonificación que me va a constituir como salario, si tengo prebendas como pago de medicinas prepagadas o ahorros o aportes a fondos de pensiones o a fondos AFC directamente desde el contrato. Esos son los términos laborales. Pero que todo eso que yo firmo como dentro de mi contrato laboral pasa a la parte fiscal. Y es allí en donde vemos la diferencia entre lo que es un impuesto, un ingreso de efectos tributarios y lo que es un ingreso de efectos laborales. Para efectos tributarios es ingreso laboral todo lo que recibe el trabajador directa o indirectamente del empleador, que es susceptible de incrementar el patrimonio de un contribuyente en el momento de su percepción. Y en el efecto laboral es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio y que está pactado como salario en el contrato de trabajo. Entonces es lo que venía explicando. El efecto laboral es lo que se pacta dentro del contrato laboral. Pero ¿qué efecto fiscal tiene? Entonces nos tenemos que decir, eso incrementa el patrimonio de un contribuyente, es decir, incrementa su activo o disminuye su pasivo. Ejemplo, si dentro de mi contrato laboral, en la empresa donde laboro, me dicen salario, 5 millones de pesos, tiene un bono alimenticio de 2 millones de pesos, pero también le hacemos pago a medicina prepagada a nombre suyo y de su núcleo familiar. Tenemos que comprender si ese pago a la medicina prepagada tiene un efecto en incrementar mi patrimonio. ¿Qué quiere decir? ¿Incremento un activo? No. ¿Disminuye un pasivo? No. Es decir, que eso que se paga por medicina prepagada, que me pagan a mí en la empresa por medicina prepagada, no tiene que tener en efecto como un ingreso fiscal para el trabajador que lo está recibiendo. Por eso se dice que los pagos laborales son pagos directos y pagos indirectos. Los pagos directos son aquellas que yo recibo como salarios, como bonificaciones, como sueldos, primas, horas extras, dominicales, en dinero o en especie. Y los indirectos
son los que se pagan a una tercera persona por concepto de educación, salud, para él o para su cónyuge o por más de su afinidad o único civil. ¿Qué quiere decir eso? Que como el ingreso fiscal le dice aquel que sea un pago susceptible de incrementar el patrimonio, pues yo debo determinar si es directo o indirecto, pero independiente de eso, los dos serán gravados en materia fiscal. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros debemos tener aquí un esquema. Este esquema es supremamente sencillo porque es la forma como nosotros vamos a determinar la base gravable en el procedimiento salarial. Nosotros siempre debemos tener esa estructura. Entonces se van a dar cuenta que hay solo un pedacito en la estructura que cambió con la ley de reforma tributaria, pero solo ese pedacito hizo que pasáramos de una retención en la fuente muchísimo más alta sin tener que incrementar el ingreso. ¿Qué es esa estructura? Siempre, como estamos diciendo, todo debemos hacer la sumatoria de todos los pagos laborales, sean directos, sean indirectos, constituyan o no factor salarial, como las vacaciones, las bonificaciones permanentes. ¿Qué debemos restar? Los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, que están estipulados en el artículo 36 al 57 del Estatuto Tributario. Para el procedimiento salarial, pues vamos a tener los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensión, los fondos de pensiones voluntarias. Eso nos dará los ingresos netos. A esos ingresos netos debemos hacer la depuración de las deducciones. Y en la reforma no hubo cambio frente a las deducciones. Siguen teniendo en cuenta las 16 VTs para la medicina prepagada, también para los planes complementarios o las pólizas de salud. Los intereses de corrección monetaria, recordemos que son los intereses que se pagan por el crédito hipotecario, por leasing habitacional, hasta 100 VTs mensuales. El dependiente económico, que lo tenemos estipulado en el artículo 383 del 388 del Estatuto Tributario, en donde nos dice que será el 10% del ingreso laboral sin que ese ingreso supere de 32 VTs. Luego venimos con las rentas exentas que están estipuladas en el artículo 206 del Estatuto. Y ahí nos dice que son las indemnizaciones de accidente de trabajo, los gastos de entierro del trabajador, los gastos de representación a funcionarios oficiales, todas las excepciones que tienen los miembros de las fuerzas militares y sobre todo aquí es donde está el gran cambio que hizo la reforma tributaria, en la que es el numeral 10 del artículo 206 que nos dice todas las personas naturales, ¿cierto?, que tengan pagos laborales podrán tener exentas un 25%, que anteriormente estaban limitadas anualmente a 2.880 VTs y ahora la limitan a 790 VTs. ¿Qué quiere decir? Que para mi procedimiento salarial solo podré descontar 65,83 VTs. Recordemos que también desde la ley 1819 del 2016 nos dice que la sumatoria de estas deducciones más las rentas exentas no podrán superar el 40% del ingreso neto y que ese 40% tampoco podrá ser superior antes de la reforma en 5.040 VTs anual y ahora 1.340 VTs. Cuando estamos viendo esta estructura, en donde hablamos de los ingresos, menos los ingresos que no constituyen renta, menos las deducciones, menos las rentas exentas, pues aquí empezamos a ver como todos los procesos que cambiaron. Entonces, si ustedes ven, pues siguen manteniéndose las VTs de la medicina prepagada, de los intereses por corrección monetaria, de los dependientes económicos, también de esa parte de las rentas exentas. En estas rentas exentas vamos a incluir lo que son los aportes a pensiones voluntarias y los aportes a AFC, los cuales pues no pueden superar el 30% del ingreso y que tampoco pues superen ahí un monto de 3.800 VTs. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí hice un comparativo
en normatividad. Ya nos vamos a ir a un caso práctico para que ustedes puedan ver el efecto que tuvo la reforma tributaria Ley 2277 de diciembre del 2022. Y simplemente con haber modificado tan solo un numeral del artículo 206 de las rentas exentas, pues se darán cuenta ahorita en la parte práctica cómo cambió la retención en la fuente. Antes de la reforma tributaria nos estaban diciendo que todos los trabajadores tenían rentas exentas del 25%, ¿cierto? Pero que estaban limitadas mensualmente a 240 VTs. Es decir, que si yo lo pasaba a renta, es lo que estaba anual a 2.880 VTs. Ahora, ¿qué le está diciendo la reforma? Sigue haciendo los cambios del numeral 1 al 9 sin tocarlos, pero toca el numeral 10 de este artículo y le dice, será exento el 25%, pero ese valor no podrá exceder anualmente de 790 VTs. Y ahí con solo ese gran cambio de pasar de 2.880 VTs a 790 VTs, es decir, que disminuyeron mucho la base de rentas exentas. También deroga lo que era esa partecita que en la retención en la fuente, que se debía tener a uno o más empleados, ¿verdad? Que tuvieran más de 90 días con contratación. Eso te queda derogado, gracias a Dios, en esta reforma tributaria. Ahora, la tabla del artículo 383 la mantiene, es decir, que las personas naturales van a tributar desde un 0 a un 39%, tarifas bastante altas, y si nos vamos de pronto a una tasa de efectividad de tributación, pues podría ser un poco más alta. Ya para poner en caso práctico esa estructura que estamos hablando, pues vamos a ver ese comparativo que existe entre la reforma tributaria, Ley 2277 del 2022, y lo que existía antes para que ustedes puedan determinar y ver el gran cambio que se hizo ahí. Vamos con un salario ordinario de 25 millones de pesos, lo tomo alto precisamente para poder tocar todos los topes en la depuración. Esta persona entrega un certificado mensual de su crédito hipotecario de 5 millones de pesos. También entrega un certificado de su medicina prepagada de 1.050.000. Dice que tiene un dependiente, pues puede ser cualquiera de los que están en el artículo 388 del Estatuto Tributario. Y también hace como trabajador un aporte a pensiones voluntarias mensual de 100 millones de pesos, de 10 millones de pesos. Con este caso nos vamos a hacer esa estructura. ¿Cuál? Determinamos todo lo que son los ingresos, es decir, que recordemos que todos son los ingresos que vienen directos, indirectos, en efectivo, en especie, todos van sumando en esta partecita. La estructura, sumamos todo lo que es el ingreso ordinario, 25 millones también después de la reforma tributaria, no hay cambio. Hacemos la resta de los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y pues ahí vamos a tomar el 4% a la salud, el 4% a la pensión y en este rango salarial pues está el 2% sobre 25 millones de pesos. Recordemos que aquí hay que tener mucho cuidado con este tema, con los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque nadie, ningún trabajador en Colombia puede cotizar a la seguridad social más de 25 salarios mínimos legales vigentes, ¿ok? Si se pasa ese tope, pues se iría hasta esos 25 salarios mínimos legales vigentes. Aquí simplemente cogemos el 4% de 25 millones, 1 millón para la salud, 1 millón para la pensión obligatoria y el 2% del Fondo de Solidaridad Pensional, que recordemos que arranca desde 4 salarios mínimos legales vigentes hasta 16 salarios mínimos legales vigentes. Ahí es muy importante que se tengan en cuenta esos procesos de lo que son los topes para el pago de la seguridad social. Entonces recordemos, nadie puede pagar más allá de 25 salarios mínimos legales vigentes en el país sobre salud, pensión y fondo de solidaridad.
Ya siguiendo en la estructura, pues viene esa partecita de la parte de las deducciones. Es decir, recordemos que las deducciones es la medicina prepagada, son los intereses que se tienen por corrección monetaria y es el tema del dependiente económico. Entonces, si nos vamos a las cifras del caso expuesto, pues nosotros nos dicen que nos entregaron un certificado de 5 millones de pesos por intereses de corrección monetaria. Pero recordemos que este tiene un límite. El límite es que este concepto no puede superar de 100 VTs mensual, es decir, 4.241.200. Es decir, que aquí no me puedo llevar, así yo tenga esto en certificado, solo puede llevarme 4.241.200 antes y después de la reforma. No hay cambio ahí. También nos entrega un certificado mensual de 1.050.000, pero recuerden que este tiene un límite, no puede superar de 16 VTs, es decir, el valor de 678.592. Y la deducción del dependiente es el 10%, ¿verdad?, del ingreso. ¿Cuánto fue nuestro ingreso? 25 millones, es decir, 2.500.000. Pero esa cifra no puede superar de 32 VTs, 1.357.000, razón por la cual solo me podré llevar 1.357.184. Antes y después de la reforma no hay cambios. El total de las deducciones pues son 6.272.976 para los dos casos que estamos trabajando. Ya en la parte de rentas exentas, pues recordemos que decimos que estarán las cuentas de ahorro AFC o las cuentas de pensión voluntaria. Las cuentas nos están diciendo que este trabajador tiene un ahorro mensual de 10 millones de pesos, pero recordemos que eso también está limitado, que no puede ser mayor del 30% del ingreso y superior a 3.800 VTs anuales, razón por la cual el 30% de 25 millones de pesos son 77.500.000. Ahora voy a explicar lo que realmente tuvo el cambio de la reforma tributaria. En las rentas exentas, que nos habla el artículo 206, numeral 10, nos está diciendo que tenemos que hallar una base. Si nosotros vamos a la lectura del artículo y dices, ¿cuál es la base? Coja el ingreso neto, reste las deducciones y reste las rentas exentas diferente a la que usted va a hallar de ese 25%. Entonces, para el caso práctico, pues yo tomo los 22.500.000, los 6.276.976 que son mis deducciones y las 7.500.000 que es mi renta exenta como aporte a mi pensión voluntaria. Eso me da una base y esa base me está diciendo que son los 8.723.024. Sobre ese valor es el que yo aplico el 25%. Y entonces me dice que son 2.180.756. Y que si yo sumo esta renta de 7.500.000 más estos 2.180.000, me dice que el total de las rentas exentas son 9.680.756. Antes y después de la reforma no existe ningún proceso ahí. ¿Qué es lo que cambió? Entonces le dice, es que en la anterior grafiquita me estaban diciendo que la sumatoria de mis deducciones y de mis rentas exentas no puede superar del 40% del ingreso neto, pero que ese ingreso tampoco puede superar de 5.040 VTs anuales antes de la reforma y ahora 1.340 VTs. Entonces, si yo cojo la sumatoria de mis rentas exentas y deducciones, que son estos valores que yo tengo acá, deducciones más mis rentas exentas. Antes de la reforma sumaban 16.455.856, ¿verdad? Pero me está diciendo que no puede superar del 40% del ingreso neto, o sea, los 25 millones por el 40% me da 9 millones de pesos. 9 millones de pesos después de la reforma tributaria. Pero pasé
de tener ese 25% exento de 420 a 111,66 anual. ¿Esto qué quiere decir? Que así yo tenga este 40%, ¿verdad? Yo no podré descontarme los 9 millones que venía descontándome antes de la reforma, sino solo podré descontarme 4 millones 735. Ustedes dirán, profe, ¿y ese valor de dónde salió? Pues de tomar esas limitantes de 65,83 VTs por el valor de la VT, que son 42.412, porque me está diciendo que esas deducciones y esas rentas exentas no pueden superar de 1.340 VTs anuales, pero como estoy bajo procedimiento de retención mensual, sería hasta 65,83 VTs. Y aquí es donde ustedes ven el cambio. Antes podía descontarme 9 millones en deducciones y rentas exentas y ahora solo podré descontarme 4.735.000. Lo que hace es que mi base pasó de 13.500.000, que es tomar los 25 millones menos los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, y ese limitante del 40%. Pasó de 13.500.000 a 17.764.000. Aumentaron la base. ¿Cómo? Disminuyendo aquí el porcentaje de rentas exentas. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que esto lo tenemos que pasar a valores VTs, es decir, que yo lo divido en valor de VT y tengo una base de retención de 318 VTs, subió a 418. Ese valor de la VT de 318 lo ubico en esta tabla, en la tabla del artículo 383. Entonces, el rango antes de la reforma está en 318 VTs y después en 418. Entonces, antes de la reforma estaba en este rango. Ahora pasó a este rango, sin incrementar el salario. Si ve que yo lo hice con el mismo salario. Entonces, cogemos acá los 318 antes de la reforma, menos los 150 VTs por el 28 más el 10, y lo mismo cuando hace después de la reforma. Esto nos da que son 57,13 VTs antes de la reforma, la retención, y 88,42 VTs después de la reforma. Pasamos de tener una retención de 2.423.000 a tener una retención de 3.750.000. Es decir, que la diferencia en el incremento fue de 1.327.000. ¿Qué pasó ahí? Con solo haber modificado el artículo 206 en su numeral 10, podemos decir que ahí fue lo que hicieron en la reforma, en disminuir la renta exenta. Y al disminuir el porcentaje de la renta exenta, aumenta la base gravable y también aumentará la retención en la fuente. Es decir, que nosotros ya a partir del año que está entrando, 2023, pues tenemos que tener en cuenta este esquema. Es decir, que nosotros tomamos los ingresos, lo disminuimos bajo los ingresos que no constituyen renta, las deducciones, las rentas exentas, y llegaré a esa base, pero teniendo en cuenta que tendré que limitarla solamente hasta 1.340 VTs. Así que con este video, que es un video explicativo, es un video en donde nosotros lo queremos llamar como un video de refuerzo, que reemplaza claramente el que ustedes ya venían trabajando con la reforma anterior, pues queremos que ustedes vean el impacto que tuvo esta norma. Este video solo es de retención en la fuente. La reforma tributaria tuvo muchísimos más impactos, los cuales les estaremos compartiendo una cartilla de actualización de reforma tributaria junto con un enlace de una conferencia que se dio a inicios del mes de febrero para que ustedes puedan complementar. Aquí simplemente es la partecita de procedimiento salarial, en donde, vuelvo y repito, un solo artículo, un solo cambio de bajar de 2.800
80 VTs anuales a 1.340 VTs, aumentaron bases gravables, aumentaron impuestos y claramente la retención en la fuente pues se incrementó sin necesidad que el trabajador incrementara sus ingresos. Así que muchísimas gracias y nos veremos en otro próximo video. Politécnico Gran Colombiano.